En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, lluvia, viernes, hoy es 2025, y bueno, no llegó al menos en determinadas zonas lo que se había anunciado. Esto entre paréntesis, no solemos comentar sobre el clima, el tiempo, etcétera, pero bueno, dadas las circunstancias lo hacemos. Y no llegó en determinadas zonas y en otras no, sí, pero bueno, hasta ahora reportes nada severos, así que estamos dentro de la línea de lo tranquilo. Cierro paréntesis. Ada, es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Reuters, el oro avanzó 1,2% y alcanzó los $4.332 por onza hoy 12 de diciembre, su nivel más alto desde octubre, con una ganancia semanal estimada del 3,2%. El movimiento acompañado por un dólar cercano a su mínimo en 2 meses, expectativas de recorte de tasas y una mayor demanda de activos de refugio, mientras que los futuros en Estados Unidos subieron a $4.368. En paralelo, las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos marcaron su mayor aumento en casi 4 años y medio, y la Reserva Federal recortó la tasa en 25 puntos básicos por tercera vez en 2025. Medios internacionales dan cuenta que el presidente Donald Trump anunció hoy 12 de diciembre que retendrá la financiación federal de banda ancha a los estados cuyas leyes sobre inteligencia artificial sean consideradas un obstáculo para el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. El decreto impulsa una aprobación centralizada y cuestiona la coexistencia de 50 marcos regulatorios distintos, al sostener que encarecen el cumplimiento y frenan la innovación, especialmente en las empresas emergentes en un contexto de competencia tecnológica con China. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg en línea, las apuestas por un euro más fuerte se intensificaron ante la expectativa de que la reunión del Banco Central Europeo del 18 de diciembre profundice la divergencia de políticas con la Reserva Federal. Las operaciones de opciones más activas de diciembre se concentran en $1,18 por euro con vencimientos el 18 y 19 de diciembre, lo que apunta a una cotización por encima de ese nivel tras la decisión del Banco Central Europeo, mientras el euro dólar se aproxima a $1,20, un umbral no visto desde mediados de 2021. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Jan González, Team Leader de Finanzas Corporativas en Sudamérica Securities. ¿Cómo estamos, Jan? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar hoy. Prince. Hola, Ada, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Vos sabés que siempre un gusto para mí venir a hablar Igualmente, Jan. Lo que nos emociona un poco. Es cierto. Y ya en este casi tramo final de Economía 1000, te decía, justamente esta es la penúltima semana, porque vamos ya cerrando una nueva edición, sí, un nuevo capítulo de que me mira José ahí con expectativa. Nueva temporada. Sí, así es. Yo decía 3, 4, ya era José, ya me trastabillé otra vez con el José, más nuestro operador ahí siempre al pie. Y otro nuevo año, y esperamos contar contigo en el 2026 para más análisis, información, datos que siempre venís a compartir también con nosotros. Claro que sí. Quiere decir que ustedes arrancaron en la pospandemia más o menos, ¿verdad? Es cierto. Y creo que también te tuvimos como en ese tramo, ¿o no? No me acuerdo. Ya pasó. No me acuerdo que almorcé ayer y querés que me acuerde de 2021. Es cierto. Lo importante es que estás aquí. Jan, te invitamos justamente, yo te decía que me gustaría ahondar y abordar contigo lo que está pasando a nivel internacional, porque siempre hay nuevos anuncios, sobre todo de economías tan importantes como Estados Unidos, con su política arancelaria, impacto e incidencia, en pausa, no en pausa, lo de la Reserva Federal, que también estuvo muy en expectativa con respecto a los agentes económicos, de lo que se esperaba también en materia de decisión, y obviamente
los agentes económicos y los mercados incorporan estas expectativas y se manejan sobre expectativas, Jan, y me gustaría contigo ir también profundizando sobre lo que está pasando a nivel internacional e ir aterrizando un poco también a nivel regional y sobre todo a nivel doméstico. ¿Qué podemos decir en líneas generales de lo que tenemos hoy por hoy en el panorama internacional, Jan? Bueno, comenzamos por lo que sería el tráiler del programa, ¿verdad? Ajá. Una pildorita sobre cada aspecto que mencionaste, si te parece. Después vamos haciendo doble clic, ¿verdad? Adelante. Mencionaban ustedes en la noticia del día, entre las noticias del día, ¿verdad? Sí, lo relevante de la semana fue el recorte de tasas que hizo la Fed, ¿verdad? Hay que mencionar que ellos están trabajando en circunstancias bastante complejas después del shutdown, ¿verdad? El cierre que tuvieron por la falta de información, sobre todo el dato de inflación que tienen ahora de septiembre. Imagínate, no tienen todavía datos actualizados, entonces está un poco compleja la situación por ese lado. Más el anuncio que hicieron también, aparte de, porque no solamente el recorte de tasas es digamos, el dato relevante, sino que mirando un poco más allá, ellos anunciaron que van a reiniciar el proceso de compra de activos para inyectar liquidez al mercado de vuelta por cuestiones que están pasando ahí, ¿verdad? Es cierto. No sé, eso por un lado. Yendo al otro lado del charco, Sí. a lo que es Europa, también ha mencionado una noticia con respecto a lo que es la visión del Banco Central Europeo, y esto en un marco un poco más grande, global inclusive, que también vamos a hacer doble clic más adelante en el programa. Sí. Aparentemente muchos bancos de inversión, ¿verdad? Muchas bancas de inversión, nombres de gran peso, están como que mencionando o poniendo ya sobre la mesa que el ciclo de flexibilización de política monetaria a nivel global estaría terminando. Sí. Hablando un poco de pandemia, ¿verdad? Recordemos que durante la pandemia hubo una inyección extraordinaria de liquidez en todos los mercados globales, ¿verdad? Por la bajada de tasa de los bancos a nivel global, ¿verdad? Eso incidió en una inflación post pandemia, por lo cual volvieron a subir las tasas. Después de eso, la inflación como que fue controlada y ahí empezaron a bajar las tasas de vuelta, y ese proceso es el que estaría concluyendo ahora a nivel global, ¿verdad? También podemos mencionar lo que es el mercado de energía, sobre todo, ¿verdad? Lo que es el petróleo, que viene haciendo mínimos hace 2 meses más o menos, está cotizando por debajo de $60 al barril. En Esto ambos tiene, índices, si lo consideramos el Brent y el Brent WTI. y el del West Texas. Sí, así es. Esto tiene que ver con el hecho de que la OPEC había anunciado que iba a suspender ese ciclo de recortes que habían hecho, que iban a añadir 153,000 barriles diarios de vuelta a la producción. Sí. Están coqueteando un poco con eso ahora, más el tema de las sanciones de Estados Unidos a las 2 grandes petroleras de Rusia, que iba a sacar un poco de cuota de mercado a lo que es la oferta global, que también incide en los precios, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí viene la cuestión. Y localmente, ¿verdad? Imposible no tocar el tema de lo que fue la estrechez en liquidez en guaraníes durante prácticamente todo el segundo semestre del año, tasas altas en guaraníes, ¿verdad? Y por otro lado, el tipo de cambio, ¿verdad? El dólar, que también tuvo un descenso que yo creo que nadie se esperaba que hoy esté cotizando a niveles de 6,800, 6,900. Si vos me decías eso en enero del 2025, que el dólar a diciembre iba a estar en 6,800, yo no te iba a creer, por decirlo así diplomáticamente. Entonces, Sí. todo eso es un cóctel de cosas interesantes que tenemos para comentar a lo largo del programa, ¿verdad? Y ahí ya disparaste varias aristas, así que vamos a ir profundizando ya, Jan. Con respecto a esto que mencionabas de lo que está pasando a nivel internacional, ¿cómo se incorporan los mercados de capitales, principalmente en las principales bolsas? ¿Cómo se están moviendo ya en este casi último tramo de semanas que nos quedan del año 2025? O podemos hacer también un recuento de cómo se fueron incorporando también. Sí, recordemos que siempre el tema de las tasas, de la fijación de tasas, yendo a lo que es Sí. mercado de capitales, ¿verdad? Emisiones de deuda sobre todo, parte siempre de una tasa libre de riesgo, ¿verdad? Que en este caso son los treasuries de Estados Unidos. Así es. Entonces, al tener un descenso en la tasa de referencia, que es la tasa digamos, la tasa de referencia de la Fed, eso incide generalmente en cascada, porque los spreads, como que al sumarse encima de una referencia más baja, si vos tenías un spread, un diferencial de tasas sobre una base que era un poco alta, al bajar esa base un poco más alta, ¿verdad? Para abajo, eso hace que las tasas en general vayan bajando. Esto tiene incidencia en costos de endeudamiento más baratos en general para corporaciones y también para bancos, ¿verdad? Si es que eso se traslada efectivamente al mercado de capitales. Ahí está un poco complicada la cuestión, ¿verdad? En el sentido de que hay movimientos de los treasuries que no siempre se ven reflejados, o que no siempre toman en consideración lo que es el movimiento de la Fed. Si vos mirás lo que es la tasa de 10 años de Estados Unidos, está alta todavía. ¿De cuánto aproximadamente? Encima de 4.1. Cuando generalmente, o de acuerdo a antecedentes, se ubicaba en... Y por debajo del 4, ¿verdad? En el ciclo digamos, flexibilización monetaria.
No así durante todo este año que estuvo, bajó en algún momento en 3.9, ¿verdad? Pero en general se mantuvo por encima del 4. Entonces vos mirás, y este anuncio del recorte de tasas todavía no tuvo una incidencia inmediata en lo que son las tasas de largo plazo. Y eso tiene que ver, conectando un poco con lo que te decía al inicio, ¿verdad? Con el hecho de que la perspectiva de que el ciclo de flexibilización de política monetaria estaría llegando a su fin, ¿verdad? No así para Estados Unidos, porque recordando un poco lo que fue en la pospandemia y el brote de inflación global que se dio, la primera visión de la Fed fue de que era transitorio. Recuerdo. El tiempo no le dio la razón a Powell en su momento, ahora y recibió muchos palos por eso, entonces la Fed reaccionó tarde. Ellos empezaron a ajustar al alza las tasas un poco más tarde, 6 meses tarde, casi un año más tarde, ¿verdad? A diferencia de Paraguay. A diferencia de Paraguay, ¿verdad? Aquí en el país bananero ahora. No, algo así. Entonces como que va a haber nomás luego un rezago entre que todo el resto del mundo ya está percibiendo como que la inflación está complicada, y la mayoría de los bancos centrales están diciendo no, el ciclo de recorte ya terminó, y algunos bancos como Australia, por ejemplo, están diciendo no, las tasas definitivamente ya van a subir el año que viene, las tasas de referencia de los bancos centrales, digo. Y en el caso de Europa, por ejemplo, también basado en una encuesta que ellos recibieron de partes relevantes, también la encuesta revela como que la expectativa de los agentes es que el siguiente movimiento del Banco Central Europeo sea una subida de tasa, ¿verdad? No ni mantener ni bajar, sino que una subida. Estados Unidos, por otro lado, va a tener nomás ese rezago. No obstante, volviendo atrás al tema de las tasas, ¿verdad? Y por ejemplo, el Treasury de 10 años, que por qué no está reaccionando todavía, y que porque probablemente ya está priceando luego dentro de las expectativas de los agentes que ese ciclo de flexibilización ya está concluido, ¿verdad? Entonces ya está tomando en consideración que las tasas podrían ser más altas. Quizás no en el 2026, ¿verdad? En el 2026 probablemente muchos bancos centrales dejen nomás las cosas como están, pero el siguiente año sí probablemente estamos hablando de un ciclo de tasas al alza. Jan, ¿por qué son tan importantes estas economías? Estamos hablando de Estados Unidos y también parte de lo que se decide a nivel de Europa. ¿Por qué tanta incidencia, a modo de que la gente también pueda dimensionar de lo que estamos hablando en ese sentido? Y no es que por más que esté muy lejos y parezcamos que estamos muy aislados, en realidad no funciona así la economía en su conjunto. Claro, ¿por qué tanta incidencia? Y bueno, si te pones a pensar, todos trabajamos por un sueldo. Ese sueldo viene de empresas. Las empresas venden cosas. Así es. ¿A quién venden cosas las empresas? A sus pares, tanto locales como internacionales. Y si eso lleva a un nivel global, el tráfico o el comercio internacional que hay tanto entre Estados Unidos, Europa, China, Japón, el sudeste asiático, es un volumen muy importante de transacciones, ¿verdad?, que mueve el mundo. Entonces cualquier incidencia que tenga dentro de lo que son la vida de las corporaciones claramente tiene una incidencia en lo que es el crecimiento de los países y finalmente en los bolsillos de los habitantes, ¿verdad? Totalmente. Entonces por ahí un poco viene la conexión, hablando mal y pronto, de por qué es realmente todo esto importante, ¿verdad? Para tener en cuenta nomás el tema de las tasas de interés de referencia. En todos los modelos económicos la tasa de interés es el driver del crecimiento fundamentalmente. ¿Por qué? Porque te mueve la inversión. Cuando las tasas bajan, la inversión crece porque tiene menor costo de financiamiento. Y viceversa, cuando las tasas suben, ya sea por cuestiones de tratar de controlar la inflación o porque los crecimientos están un poco sobrecalentando las economías, tiende a contraerse más la economía justamente, ¿verdad? Entonces por ahí viene la incidencia. ¿Por qué? Porque inciden los costos de financiamiento, y el financiamiento para la inversión, que de vuelta es uno de los, el mayor movilizador de lo que son las economías a nivel global, ¿verdad? Te consultaba esto también para hilar un poco lo siguiente, Jan, porque obviamente hay empresas gigantescas que apuestan en los mercados de capitales y que mueven muchísimo dinero en ese sentido, y cuando hay cambios dentro de la tasa de referencia, sobre todo en los Estados Unidos, el país se puede convertir en aspiradora o en lo contrario. En este sentido está sucediendo básicamente lo contrario. Evidentemente las inversiones o los flujos vienen a países emergentes, como siempre se dice, y Paraguay es uno de ellos. Puntualmente, el tema de las empresas, las grandes empresas y corporaciones que apuestan en los mercados de capitales, ¿cómo están viendo también toda esta dinámica en materia de indicadores? ¿Cómo están cotizando? ¿Es lo que se estaba esperando? Y bueno, las incidencias también en determinados puntos. Bueno, sí, si vamos a la economía desarrollada, a lo que son los mercados de Estados Unidos, por ejemplo, en términos de la economía, cuando hablas de empresas que apuestan en los mercados, son empresas que tienen sus acciones cotizando en la bolsa, ¿verdad? Y eso, por un lado, cómo incide en el inversor que tiene esas acciones, ¿verdad? Y por otro lado, cómo incide también en la performance de las empresas, ¿verdad? Claro. Y en sus decisiones de inversión y en los planes estratégicos que tienen para los próximos 5 o 10 años. En ese sentido, y ahí tocamos otro tema que no tocamos en nuestro trailer al inicio, ¿verdad?
Si miramos lo que es el índice actual, el S&P 500, ¿verdad? Está fuertemente concentrado en lo que son las tecnológicas, lo que le dicen las Magnificent Seven, ¿verdad? Que están súper enfocadas a todo lo que es inteligencia artificial hoy día. Estas son las 500 mayores empresas. Las 500 mayores empresas de Estados Unidos, o sea, las de mayor market cap, las de mayor capitalización bursátil, y dentro de esas 500 hay 7 específicamente que todas sabemos más o menos el nombre, ¿verdad? Alpha de Google, Nvidia, etcétera, ¿verdad? Todas las que están muy enfocadas en lo que es el sector de inteligencia artificial, que viene muy en boga desde el 2022 de acá para adelante, ¿verdad? Desde que ChatGPT dio la luz y todo el mundo empezamos a usar para engañarle a nuestro jefe que guau, hacemos bien nuestro trabajo. Esto acá nomás ya. En ese sentido, el índice del S&P tiene una concentración muy importante en lo que son estas tecnológicas, ¿verdad? El 37% del índice es nada más que la capitalización bursátil de estas 7. ¿Qué te digo, este crecimiento fue pero gigantesco desde ese punto que mencionaste, 2022 a este año, y va ganando, imagino, terreno también. Sí, con algunas sacudidas de repente. Recuerdo también. Si recordamos, se convierte esto en un review del año también. Sí. Allá por enero, febrero de este año, cuando salió DeepSeek, ¿verdad? El lenguaje, o sea, el Large Language Model, ¿verdad? El modelo de lenguaje tipo ChatGPT, Anthropic, etcétera, versión china, pero que hacía lo mismo que el ChatGPT a una fracción del costo que hacía OpenAI, ¿verdad? Entonces eso sacudió fuerte a los mercados y hubo un impacto importante, ¿verdad? Después típicamente todo se recupera, ¿verdad? Hay una sacudida fuerte, se asusta mucha gente, sale mucha gente aprovecha el susto, ¿verdad? Compra el famoso buy the dip, ¿verdad? Compran cuando los precios están bajos y muchos apuestan y les sale la jugada, ¿verdad? Y es parte de ese mercado, ¿verdad? De oferta, demanda y circunstancias. Exacto, pero volviendo otra vez a tu pregunta, para no creer que me estoy divagando por ahí nomás. No. Vamos complementando y generando todo un discurso, sí. Está todo como interconectado siempre, ¿verdad? Entonces hay muchas ramas por las que nos podemos ir también. Claro. Entonces, como las corporaciones se ven, digamos, afectadas por lo que es el mercado y bueno, lo que te decía, el impacto de estas grandes tecnológicas que están dentro de una macro tendencia de lo que es la inteligencia artificial que tiene, ¿cómo decirlo? Debilidades o si se quiere algunos puntos de preocupación más que nada, en el sentido de que esos? Lo que se percibe es como que hay una sobrevaluación. Viste que el índice tiene mucho peso de estas grandes tecnológicas de ahí. ¿Por qué? Porque la capitalización bursátil, es decir, el precio que le pone el mercado a las acciones de las empresas, está para arriba. Claro. Los precios de las acciones generalmente responden a ciertos fundamentales financieros, ¿verdad? Típicamente el precio de una acción depende de cuál es la expectativa de generación de ingresos de una empresa. Y eso es lo que se critica mucho de estas empresas, ¿verdad? Que tienen muchísima inversión, pero el retorno a esa inversión es todavía muy magro. Y es más, el retorno sobre la inversión que tienen las empresas que implementan procesos de ahí dentro de sus procesos, perdón por repetir, ¿verdad? Y muchas que inclusive empezaron el reemplazo de mano de obra humana por procesos de ahí no están viendo todavía, ¿verdad? Que eso repercuta como se vendió, ¿verdad? Como la promesa que era en su momento, que la AI te va a digamos, aumentar la productividad por 10 y vos vas a ver eso en la última línea de tu balance y bueno, eso no se está viendo todavía por el lado de los usuarios, de las corporaciones usuarias de estos servicios de AI y por el lado de las empresas mismas, ¿verdad? Se habla mucho de una sobrevaloración de lo que son los precios de las acciones de estas tecnológicas. ¿Por qué? Porque no se está reflejando todavía en una generación efectiva de ingresos a lo largo del tiempo. Entonces ahí se habla de posibles 3 escenarios, ¿verdad? Lo que sería una soft landing, ¿verdad? Una corrección suave de esos precios a la baja, en donde claramente va a haber un golpe para los índices. ¿Eso sería como en el corto plazo o tiene también su tiempo? Y depende de acuerdo mucho. A las estimaciones. Este año estuvo muy en boca de todo el mundo, ¿verdad? El hecho de que para que funcionen estas tecnológicas requieren muchísima inversión en data centers. Es cierto. ¿Verdad? Entonces eso implica mucho gasto en CAPEX, ¿verdad? Todo lo que es inversión en infraestructura requiere un gasto muy importante para poder dar abasto a todo lo que se le está sacando el jugo a la AI, ¿verdad? Y encontrar también un país que le dé el suministro, que le suministre justamente lo que necesita en materia de energía, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, tanto gasto no avisora todavía un retorno sobre esa inversión, ¿verdad? Es como que yo te diga, querés invertir en esto y el retorno va a ser de acá a 2 años y va a ser un 0,1% sobre tu inversión. Claro. No suena tan interesante, pero como está nomás así metido dentro de la bolsa de lo que es AI, ¿verdad? Y es el hype del momento, ¿verdad? Lo que está de moda, etcétera. Igual hay beneficios evidentes, ¿verdad?
quien más, quien menos, todo el mundo ya incorpora hoy día en su vida diaria todo lo que es ahí, ¿verdad? Pero como inversión nomás no está todavía teniendo un retorno conforme a las expectativas, ¿verdad? Entonces te hablaba yo de 3 escenarios. Uno, un soft landing en el cual hay una pequeña corrección, ¿verdad? A la baja de esas acciones, como que sincerándose, ¿verdad? En cuanto al precio, no obstante con ciertas ganancias, porque en algún momento tiene que empezar a generar resultados, ¿verdad? Toda esa inversión. ¿Y hay números estimativos de cuánto sería esa reducción leve, Jan? Sí, entre 10 a 15%. Igual es importante porque son 2 cifras, es importante, ¿verdad? Sí. Ese es el primer escenario. Ese es el primer escenario. Sí. Está el escenario más apocalíptico, ¿verdad? Que ahí sí ya probablemente es el de menor probabilidad de ocurrencia. Pero se pone dentro del esquema. Sí, ahí hablamos de entre un 25 a 30% de probabilidad, o sea, de impacto en el índice, pero con una menor probabilidad de ocurrencia. Y después está el efecto transformativo, en el que realmente la AI se convierte en todo lo que se dijo que iba a ser, impacta en productividad tanto de individuos como de corporaciones, y eso lleva a que la productividad finalmente tenga un impulso muy grande, y eso termina impactando en crecimiento, en ventas y en mayor productividad para todas las economías, ¿verdad? Y eso sí sería un impacto de entre 10 a 15% para arriba de lo que son los índices bursátiles. Ya, pero la incorporación de este nuevo jugador, por decirlo de alguna manera, para catalogarlo, digo, de la inteligencia... Sector, digamos, ¿verdad? Sí, de la inteligencia artificial, rompe todo el esquema que se vino teniendo durante décadas cuando estamos hablando de el conjunto de sectores que juegan dentro del mercado de capitales. No se veía venir eso que decía, un sector o un jugador como la inteligencia artificial, y estas empresas que decías también invierten, pero hasta cifras casi indescriptibles en ese sentido. 10 PIB de Paraguay más o menos es lo que se Imagínate, y esto es como que están en los registros, y yo imagino que también están trabajando fuera de los registros en ese sentido, como para potenciar, ¿verdad? Y te consultaba también puntualmente sobre este nuevo jugador, que yo le llamo así, considerando toda la tecnología y la innovación en este nuevo sector, en el siguiente sentido, es muy impredecible lo que puede pasar, porque en segundos o en horas China o cualquier otro país genera nueva tecnología y bueno, entra con nuevos productos que también generan cierta desestabilización, como ocurrió y mencionabas en febrero. Este tipo de situaciones se incorpora dentro de un análisis o de expectativas cuando estamos hablando del mercado de capitales, y bueno, este índice que mencionabas también del 500 del 500 o no, ya. Y mira, ahí hablamos un poco de cada banca de inversión, de cada agente de mercado, ¿verdad? Que de repente tiene sus proyecciones para lo que van a ser los siguientes años, 2026 y más para adelante, ¿verdad? Y tiene lo que se publica, ¿verdad? Que los famosos Outlook que salen ahora en época de diciembre, ¿verdad? Todas las bancas de inversión grandes sacan lo que es su expectativa de lo que va a ser el año siguiente, etcétera, ¿verdad? Y sí, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que se tiene en cuenta, pero probablemente no se da nomás a conocer los escenarios más complicados, quizá, ¿verdad? En los cuales, por ejemplo, uno de los casos en los cuales estas Magnificent Seven podrían tener un impacto muy negativo es el que vos mencionás, que haya un episodio similar a lo de DeepSeek, ¿verdad? En el cual una empresa o un clúster de empresas de repente consigue hacer lo que ellos están haciendo, y sin esa necesidad de meter 500.000 millones de dólares en gastos de infraestructura para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces eso habla de que estas empresas que venían haciendo esto a un costo claramente están sobrevaloradas, y eso va a llevar a una corrección y probablemente a muchos planes de cambiar justamente las inversiones en infraestructura que se estaban previendo, ¿verdad? O sea, yendo a tu pregunta, sí, se tiene en cuenta probablemente, ¿verdad? Jan, ¿te parece? Damos nuestra primera pausa y a la vuelta ya vamos aterrizando a cómo está comportándose también el mercado de capitales a nivel regional y lo que a la gente también le interesa a nivel país. Estamos hablando justamente de Paraguay, cómo ha venido también creciendo, desarrollándose en ese sentido, y tenemos muchos más temas que abordar también cuando hablamos justamente de todo lo que se refiere al mercado de capitales, bursátil, etcétera, que estamos viendo también jugadores bastante hasta excepcionales y llamativos dentro del esquema aquí en Paraguay, que abre una posibilidad muy importante también para seguir profundizando el mercado. ¿Te parece? Se vienen cositas. Es cierto. Vamos a ir conversando con Jan González a la vuelta del corte.
Seguís escuchando Economía 1000. Ada, es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 6% aproximadamente es el peso de la carne vacuna dentro de la canasta, seguida por los combustibles con una participación similar. Las frutas y verduras representan entre 4 y 5% de la canasta y se caracterizan por una elevada volatilidad de precios, comentó Guillermo Ortiz, director del Índice de Precios del Banco Central del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y hablando de inflación, en Argentina se dio a conocer el reporte sobre justamente este indicador. ¿Qué tenemos ahora? De acuerdo con Ámbito, la inflación de noviembre se aceleró por tercer mes consecutivo y alcanzó el 2,5%, el nivel más alto desde abril. Con este resultado, la variación acumulada de 2025 llegó al 27,9% y la inflación interanual se ubicó en 31,4%. El comportamiento del mes estuvo marcado por el aumento sostenido en el precio de la carne, que volvió a presionar sobre el índice general tras el registro de 2,4% observado en noviembre de 2024. Y en Brasil, en el tercer trimestre de 2025, el sacrificio de ganado bovino alcanzó 11,28 millones de cabezas, con subas de 7,4% interanual y 7,1% trimestral, y una producción de carcasas de 2,97 millones de toneladas, un aumento de 6,5% interanual y 11,2% frente al segundo trimestre. El sacrificio de cerdos totalizó 15,81 millones de cabezas, con incrementos de 5,3% interanual y 4,8% trimestral, y un peso de carcasas de 1,49 millones de toneladas, 6,1% superior al de un año antes. Y seguimos en compañía de Jan González, Team Leader de Finanzas Corporativas en Sudamérica Securities. Jan, después de haber compartido con nosotros todo lo que está, bueno, no todo, pero en general, el panorama internacional, porque hay mucho para hablar cuando estamos hablando. Es cierto, en este tramo de Economía 1000. Ya me gustaría aterrizar rápidamente a cómo ha sido el comportamiento del mercado de capitales, de valores y, bueno, bursátil en Paraguay, porque hemos visto números muy significativos de un tiempo a esta parte, va cobrando fuerza, tanto por el lado del emisor como por el lado del inversor o del inversionista, como que también van dando su presencia, su sello, y bueno, esto también convierte a Paraguay y va camino justamente a convertirse quizás en unos años en un mercado más que atractivo, como ocurre en Brasil puntualmente. Esperemos que lleguemos en algún momento, ¿verdad? Pero estamos generando atracción relativamente importante, incluso de inversionistas extranjeros, ya en el sentido también de que haber obtenido el grado de inversión lo posicionó a Paraguay dentro del radar de importantes fondos de inversión, que hay que todavía destrabar evidentemente algunas normativas aquí en Paraguay, pero de que Paraguay está dentro de la mirada de las grandes ligas, de grandes inversionistas. También a nivel doméstico hay una apuesta muy importante de sectores económicos y que se ven en los números. ¿Qué están viendo también ustedes como Sudamérica Securities en ese sentido, ya? Que hay muchas cosas para desempacar. Sí, tenemos totalmente. Yo te dije, yo te pido cuestiones ahí puntuales y vamos profundizando. Sí, o sea, primero lo macro era lo que es mercado, y me resultaba más simpático porque nos comparaste ya con Brasil y es tipo el hincha de fútbol que porque clasificamos al mundial ya cree que vamos a ganar el... No, pero... Ya se ve en la final así. Pero eso nos impulsa o no, ya, ¿sí? Sí, totalmente. No, nuestra economía es gigante y bueno, no, quizás no, pero en algún momento podemos soñar. Sí. 100%. Sí. Yendo a lo macro, ¿verdad? A lo que es el mercado en términos de, sobre todo, el crecimiento que venimos registrando en los últimos años, que es sostenido, ¿verdad? Eso ya no es ninguna sorpresa. Todos los años venimos rompiendo récords de lo que es volumen negociado. Sí. Se suma a eso el hecho de que el año que viene tenemos un nuevo jugador, ¿verdad? Que ya lo tenemos de hecho ahora con algunas funciones más limitadas, pero el año que viene ya entra con todo, con sus funciones de liquidación y custodia, que es la Caja de Valores del Paraguay. Cavapi. Entonces, esto para la audiencia nomás, ¿verdad? ¿Cuáles serían las funciones? Típicamente en un mercado vos tenés tres funciones principales, en un mercado de capitales, sí, digo, que es la negociación, que es donde la casa de bolsa o en algunos mercados el inversionista directamente entra y compra y vende cosas. La liquidación, que es el hecho de mandar la plata para comprar las cosas. Y la custodia, que es donde queda registrado que vos sos el dueño de algo. Hasta este año, la bolsa concentraba esas tres operaciones. La Bolsa de Valores de Asunción. La Bolsa de Valores de Asunción.
A partir del año que viene, la caja de valores entra con las funciones, las dos últimas, ¿verdad? De, por un lado, la liquidación, es decir, todos los pagos y cobros van a pasar por la caja de valores y la custodia también va a estar en manos de la caja de valores. Que es un paso gigantesco Es un paso para un muy mercado como importante. el nuestro, ¿verdad? Por un lado, no solo la separación de funciones, sino que la implementación de sistemas de clase mundial, tanto en la bolsa como en la Cavapi, Sí. ¿verdad? Y esto nos posiciona justamente para sacarle, o sea, ya mirando el futuro, en el corto y mediano plazo, posicionándonos con, digamos, estructuras de mejores prácticas a nivel global Sí. y sistemas que también responden a las necesidades que por un lado tenemos localmente y por otro lado que nos van a permitir conectarnos más adelante a los mercados internacionales, ¿verdad? Entonces se está preparando el mercado local como para poder apuntar a eso, a jugar en clase A, ¿verdad? En primera. Eso con respecto a lo macro. Con respecto a lo que fue el año, y bueno, nosotros, como siempre, ¿verdad? Lo que es mi área, que es finanzas corporativas, mi tarea específica es tratar de traer nuevas empresas al mercado, ¿verdad? Y años atrás te diría que era una tarea de evangelización muy importante. ¿Por qué ya? Y de hecho lo abordamos en algún capítulo Sí, aquí, siempre hablamos pero a de lo modo de mismo, rememorar, sí. Lo que hablamos fuera del micrófono un poco, ¿verdad? Que la educación financiera en nuestro país es deficiente, ¿verdad? Sí, Para no sí. decir ausente luego. Ahora las nuevas generaciones, por ejemplo, ya sí, capaz que tienen un poco más exposición a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero tanto por el lado de los inversionistas que no te conocen lo que es un bono, no saben lo que es una acción, no saben la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? A explicarle, a que se animen a invertir, por un lado. Sí. Por otro lado, el hecho de que tengan luego un patrimonio como para poder invertir, ¿verdad? El tema de lo que hablábamos también fuera del micrófono, el sobreendeudamiento del paraguayo típico que hace que no esté luego en sus planes ni en sus posibilidades de invertir, ¿verdad? Entonces ahí hablas primero de un cambio cultural que implica ciertas cuestiones, ¿verdad? Para poder generar esa masa crítica y que vos puedas invertir. Por el lado de las empresas es más o menos similar, ¿verdad? Porque vos te vas, me voy yo, ¿verdad? Al potencial cliente le digo, yo vengo a Sudamérica Securities, quiero ofrecerte estos productos que tienen estas ventajas para vos, ¿verdad? Sí. Y le listas todas las ventajas y te miran lo así con una cara así de esto no me convence o esto es sospechoso o no me gusta o prefiero nomás quedarme con el banco. Y cuando ¿verdad? le pedís el balance mensual, sí que imagino que es Claro, un poco más y reticente. es en Sí. realidad el primer tema que te cuestiona, ¿verdad? Yo Sí. no quiero mostrar mi balance, te dicen. Pero bueno, son cuestiones que de a poco se van, como digamos, abriendo. Claro. Y Parte del proceso. Parte del proceso y parte también de la profesionalización de las Totalmente. tesorerías y de las direcciones financieras, de los gerentes financieros de las empresas. Que finalmente, ¿qué es lo que buscan? Buscan generarle valor a la empresa. Y como vos le generas valor, o sea, nosotros no estamos inventando nada nuevo, nosotros estamos ofreciendo cosas que en otros países ya se usa y usan las empresas y usan muy bien las empresas y les sirve Total. porque tienen muchas ventajas con respecto al financiamiento tradicional a través de bancos, ¿verdad? Entonces, a medida que el tipo vea, pues, mira, pues, lo que yo puedo conseguir con esto, entonces va a usar nomás luego, porque Claro. como que yo te diga, ¿querés andar en carreta o querés subirte a un, no sé, un deportivo Sí, descapotable? No tanto así, ¿verdad? Pero se entiende la analogía. así es. Entonces es una cuestión de ir entendiendo nomás los productos y las ventajas que nos generan. Por ahí, a partir de ahí, o sea, capaz que culpa nuestra también no transmitir con la elocuencia y la claridad necesaria como para poder persuadirle a las empresas de ir apostando cada vez más al mercado. Pero es un proceso también, ¿verdad? Aún así se van incorporando y eso es un grandísimo logro, Jan, y hemos visto sectores que antes no estaban dentro de la estructura o del esquema y hoy van apareciendo por la necesidad misma, ¿verdad? De cada situación. ¿Es así? Sí, totalmente. Sectores del agro están cada vez más representados, ¿verdad? Tanto a nivel de proveedores de insumos como también a Sí. nivel de productores. Ah, mira vos. ¿Verdad? Lo cual también tiene sus riesgos en sí, ¿verdad? Porque Claro. el sector productivo agro siempre tiene sus cuestiones vinculadas a precios internacionales y la cuestión Clima, climática, claro. ¿verdad? Entonces por ahí cuesta un poco también, ¿verdad? Pero hay gente que como conoce, entonces le gusta el riesgo y le mete ahí sin problema, ¿verdad? Y también hay herramientas que mitigan ciertamente, imagino, Jan. También, igualmente en nuestro Impactos, mercado, shocks. sí, en nuestro mercado, Sí. afuera sí, ¿verdad? Pero en nuestro mercado las coberturas no están tan desarrolladas todavía. Como sabes, lo único que tenemos a nivel de cobertura es el futuro de dólar que tenemos en la bolsa, Claro. ¿verdad? Pero tampoco está demasiado desarrollado todavía. Pero aún Yendo- así, vamos a decirle, se conoce de alguna manera ese nivel de riesgo y para ello también está ligada la tasa, etcétera. Imagino que dependiendo también del sector y de la condición misma de la empresa. ¿Así Sí. funciona? Así también funciona. O sea, el tema de futuro en realidad no, ¿verdad? Pero
No, estoy hablando de cuando un emisor y bueno, un inversionista de repente Sí. va a abocarse, bueno, yo quiero invertir el título que está emitiendo una empresa vinculada al sector agro. Y es tan impredecible por lo que decías, ¿verdad? La condición climática, etcétera, dependen muchísimo también su actividad. Depende mucho de la empresa realmente, ¿verdad? Porque dependiendo de el sector y el producto específico, Sí. ¿verdad? O sea, soja con arroz no puedes comparar porque son cuestiones totalmente distintas, ¿verdad? Entonces hay una que tiene ciertos riesgos ya mucho más masticados y, digamos cubiertos, pero el Sí. otro no tanto. El otro depende mucho más de cuestiones climáticas, Claro. por ejemplo, ¿verdad? Entonces el que conoce eso sabe lo que es la diferencia, ¿verdad? Totalmente. El sector agro, ¿qué otro sector también está siendo como pujante un tiempo a esta parte o de mayor participación ya? Tenemos algunas empresas que, digamos, son proveedoras del Estado en términos de insumos químicos, ¿verdad? Tanto para el Ministerio de Salud como para IPS también. ¿Esto es medio nuevo ya, no? ¿O ya vienen registrando Ya un tiempo? vienen utilizando la bolsa para cubrir ese gap que tiene entre el Estado, pues es complicado, ¿verdad? Trabajar con Demasiado. el Estado, vos tenés muy poca previsibilidad en términos de flujo de caja. ¿Cuándo te van a entrar los pagos? Cuando no debería de ser así. El Estado, este es un comentario al margen, ¿verdad? El Estado en teoría garantía y riesgo casi cero, pero bueno, la situación es diferente. Sí, no vamos a entrar ahí porque nos Sí. llevaría 2 programas Sí. más. Y estas empresas también empresas lo que ven como hacen es- alternativa muy interesante. Claro, ya. vos vas a ver que estas empresas emiten a plazos cortísimos, ¿De de cuánto? año y medio, 2 años, 3 Ajá. años. Por lo cual, para el inversionista que es medio nuevo, ¿verdad? Sí. En un plazo no tan largo, es interesante, con tasas muy interesantes también. ¿Y para qué utilizan esas emisiones? Para cubrir ese gap entre que ellos compraban la mercadería, entregaron al Estado, le facturaron al Estado, pero no están cobrando, Claro. ¿verdad? Entonces, obviamente no pueden parar y ellos necesitan seguir participando de licitaciones, etcétera, y seguir proveyendo de insumos. Entonces, necesitamos fondear eso. Totalmente. Eso requiere de cierto capital operativo importante y cubrís con el endeudamiento a través del mercado de capitales, ¿verdad? Esos plazos que te decía. Esta es una de las alternativas que tienen los emisores de cubrir, por decirlo de alguna manera, la necesidad de caja y bueno, tener liquidez, etcétera. ¿Qué otras alternativas le ofrece también el mercado de capitales ya a una empresa? Sí, los A tres una usos. corporación. Los 3 usos típicos son estos, de capital operativo, ¿verdad? Para cubrir ya sea para reducir tus créditos, tus días de crédito con Sí. tu cliente, para hacerte inventario o para reemplazar proveedores también. En el sector agro se ve mucho eso, ¿verdad? En el sentido que la tasa que te cobra el proveedor es bastante alta, a diferencia de la tasa que vos podés conseguir dentro del mercado, ¿verdad? Entonces vos reemplazas proveedores con emisiones en el mercado y tenés ahí una ganancia importante de intereses. Capital de trabajo. Lo segundo tiene que ver con reestructuraciones de pasivo. Hay muchas empresas que están concentradas, o sea, de deuda muy concentrada en el corto plazo, y esto nos pasa mucho también, ¿verdad? Sí. Pues te decía, mi posición me lleva mucho a hablar con gerentes financieros de las empresas y muchos te dicen, yo vivo apagando incendios, el famoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene vencimiento. El banco pues Claro. te cobra, o sea, reglamentariamente te tiene que cobrar amortizaciones de capital periódicamente, ¿verdad? Entonces eso al flujo de caja y al que Le maneja el impacta, flujo de sí. caja le genera un estrés importante, ¿verdad? Totalmente. Y eso vos ganás cuando haces una emisión, ¿verdad? Dentro del mercado de capitales, en los casos de reestructuración de pasivos, lo que consiguen los gerentes financieros es concentrar toda la deuda en un solo acreedor, ¿verdad? Porque son varios en realidad por los inversionistas, pero es solamente mercado, y vos pateas esa deuda a 2 años, 3 años, 5 años y te olvidas de esas amortizaciones de capital. Entonces eso te permite que vos te enfoques en lo que es la generación de tu empresa, Sí. para cubrir los intereses obviamente, y eventualmente cuando llega el vencimiento, sí, ahí haces el pago correspondiente de capital, ¿verdad? Claro, pero Pero- tuviste todo ese tiempo como para ir reacomodando. Exactamente. Ya, tenemos que hacer nuestro último corte y a la vuelta me gustaría que pudieras también darnos algunos requisitos, tips de qué es lo que tiene que hacer un emisor en el momento de tomar la decisión de querer salir en el mercado de capitales. ¿Cuáles son esos primeros pasos y cuánto tiempo generalmente conlleva también realizar esa primera salida o si ya está dentro del mercado de capitales? Y bueno, también algunos tips para los inversionistas. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a seguir conversando con Jan González, Team Leader de Finanzas Corporativas en Sudamérica Securities. Gracias por la compañía. Seguimos aquí junto con Jan González, Team Leader de Finanzas Corporativas en Sudamérica Securities. Jan, yo te preguntaba antes del corte acerca de los requisitos o quizás las documentaciones preliminares que una persona o una empresa, una corporación que de alguna manera está sondeando la posibilidad de incursionar en el mercado de capitales para 3
para uno de los 3 puntos que mencionabas de lo que puede de alguna manera conseguir recursos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una empresa, una corporación en el momento de acercarse quizás a una casa de bolsa como la que tienen en Sudamérica, etcétera? Primero que nada, yo creo que debería tener claro qué es lo que necesita hacer. Igualmente desde la casa de bolsa también se le puede asesorar, ¿verdad? En el sentido de cómo yo te puedo ayudar. Vos necesitas reestructurar, necesitas capital operativo o tener una inversión por delante de querer hacer, ¿verdad? Que son los 3 destinos. Creo que el tercero no dijimos en el bloque anterior, por eso digo ahora. No, dijiste de trabajo, dijiste capital de trabajo. Capital de trabajo, sí. Reestructuración, pero no hablamos de las inversiones de capital de largo plazo. Ese no dijimos. Cierto, tenés razón. Ya incluí ya dentro de los primero que nada, tener claro eso. Igual la casa de bolsa también te ayuda en cuanto a eso, ¿verdad? Claro. El listado de documentación figura dentro de lo que es la página de la superintendencia. Hay que decir que hoy día toda la presentación es digital. Eso está muy bueno porque a través de la casa de bolsa vos presentas digitalmente toda la documentación y eso ya tiene un proceso de trámite mucho más dinámico, ¿verdad? Por supuesto. El plazo promedio para de 0 a salir con tu primera emisión de bonos está entre 4 a 6 meses. ¿De qué depende? De la velocidad que la empresa tenga para facilitarnos la información, ¿verdad? Y también la constitución, ¿verdad? De la misma. Claro, los estatutos también, ¿verdad? Hay que ver, hay algunos estatutos que ya vienen preparados como para ser emisor, ¿verdad? Y también la casa de bolsa puede hacer el análisis, ¿verdad? Revisar si es que permite o no. Y si no, bueno, hay que hacer una modificación que te estira un poco más ese plazo, ¿verdad? Un mes más aproximadamente. Pero el proceso es bastante ágil, ¿verdad? Sí, es cierto, hay cierta documentación que presentar, pero es lo que harías como nuevo cliente de cualquier banco, ¿verdad? Entonces tampoco se te pide nada descabellado. ¿El escenario actual es propicio para salir con algún tipo de título, acciones, bonos, etcétera? Y la verdad que no. La verdad que no. Por lo que hablamos al comienzo, ¿verdad? Las tasas en guaraní están bastante altas. Igualmente, la decisión es postergar nomás luego, porque si vos te vas al banco, las tasas en los bancos están nomás los altas también. Mucho más ¿verdad? altas, imagino, ¿verdad? Claro, entonces es una cuestión de comparar qué ventajas yo te doy en el mercado versus lo que te da el banco. Qué ventajas yo te doy en el mercado que vos puedas amortizar al final y que no pagas IVA sobre tus intereses, ¿verdad? Básicamente. Entonces hacer la comparativa de qué te conviene ir a las tasas del banco o ir a las tasas de mercado. Claro. Igual ya estamos cerrando el año 2025 y bueno, el 2026 solamente se va a presentar con otro escenario porque es medio impredecible lo que pueda suceder, ¿verdad? Y arrancar el año y hacer ese análisis que mencionabas también, habrá muchísimas posibilidades y sobre todo las alternativas que tienen las empresas hoy por hoy de financiarse, que es muy importante. Así mismo, porque de repente hay cosas que no se pueden postergar, ¿verdad? Y de hecho, si vos querés reestructurar, porque a lo mejor pagando un poco más de tasa, pero ganando en plazo, te es una solución, ¿verdad? Así mismo. Jan, en este proceso también de evangelización que hablábamos en cortes anteriores, en bloques anteriores, desde Sudamérica están haciendo muy fuertemente también una campaña de tratar de llegar a la gente en el sentido de que puedan entender no solamente cómo funciona el mercado de capitales, sino también la importancia de incorporar dentro de un esquema de financiamiento y desde el lado de las empresas también, y tienen productos variados en ese sentido. Sí, claro, pues el análisis básicamente si yo vendo autos, pero nadie sabe manejar, ¿a quién le vende auto? E información es poder también, ¿verdad? Tal cual. Entonces sí, o sea, siempre dentro de lo que son los objetivos de la casa de bolsa está el, digamos, difundir la información y sobre todo ofrecer ventajas, porque finalmente eso es lo que ponemos nosotros a consideración de la gente. Mira cómo te pueden servir estos productos, ¿verdad? Y sobre todo poner a disposición de información también a la gente, ¿verdad? Hay un nuevo producto que lanzaron recientemente. ¿Cómo se llama? 3 semanas estamos lanzando un reporte semanal de las operaciones realizadas en bolsa. Se llama Bond Scope. Lo publicamos en nuestra página de LinkedIn, ¿verdad? Sale semanalmente los lunes, entonces ahí que puede ver el interesado, puede ver lo que es un resumen de todas las operaciones separados por corporativas versus entidades financieras, volumen y los niveles de tasa que se negociaron en guaraníes y en dólares, con una breve descripción, ¿verdad? De cómo se comportó, cuáles, digamos, los spreads, cuáles son las emisoras que dominaron la semana en términos de operaciones, y tenemos un par de curvas también en el sentido de que son promedios ponderados por volumen, ¿verdad? En donde las tasas que se negociaron se promedian por qué tanto volumen negociaron, y tenemos una curvita ahí que te da una cierta sensación de cómo se portó el mercado en esa semana. Es muy interesante, estamos muy, muy contentos con el producto, recibimos muy buen feedback de pares y también del exterior, ¿verdad? Que están mirando un poco lo que estamos haciendo y nos felicitaron por el producto que estamos lanzando. Yo me comprometo a leerlo, Jan. Muy bien. Este es parte de un conjunto de cosas que están haciendo también. Digo, de productos están lanzados hasta videos, tratando de también incorporar un poco cómo está a nivel internacional de Paraguay, porque eso que decía, todo lo que sume a la toma de decisiones en materia de información es fundamental para cualquier inversionista, emisor, etcétera.
Sí, son cosas que pasan cuando estás en un lindo equipo que tiene sinergia y es un cierto. poco creativo y se le da alas sobre todo, ¿verdad? Sí. Porque con el primer video yo no sabía si mi jefe me iba a aprobar porque tiene cierto tono un poco hasta casi humorístico, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, nos dieron la confianza por suerte y también respondió el público, ¿verdad? Claro. Porque tuvo muy buena aceptación y también estos reportes también están teniendo una buena recepción. Aparte de eso tenemos lo que es el Weekly Summary que sale también todos los viernes. Se publica tanto en LinkedIn como también en nuestra página web, ¿verdad? Con un resumen de las noticias relevantes de la semana. Ese ya va por su edición 70 hoy. Ah, hace rato ya están entonces. Sí, ya estamos hace rato. Jan, reflexiones finales antes de cerrar y permíteme, entre paréntesis, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu predisposición de siempre cuando justamente Jan, ¿te parece si hacemos un bloque, un programa tal día? Me dice, sí, ahí estamos, así que muchísimas gracias porque esto es muy valioso para seguir construyendo esto que buscamos desde este espacio. No, el agradecido soy yo por brindarme también la oportunidad de transmitir lo que conocemos y lo que queremos compartir a través de la plataforma de Economía 1000, ¿verdad? Gracias, Jan, que tengas un excelente cierre de año y bueno, también un feliz 2026. Igualmente. Estuvimos en compañía de Jan González, Team Leader de Finanzas Corporativas en Sudamérica Securities, hablándonos sobre el panorama global y perspectivas del mercado de capitales. Ada, nos vamos despidiendo, nos reencontramos el lunes. Así mismo. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.